Familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis, presentado por César Ficacci, con más de 40 años de experiencia en estudios de la Biblia. Veremos estudios con relación a los profetas, los oráculos y su historia, culturas ancestrales como los egipcios, sumerios, acadios y otros de la historia universal, sus dioses, los Anunnakis y otros, escritos y literatura, incluyendo a los contemporáneos como por ejemplo el caballo de Troya, extraterrestres, el nuevo orden mundial, el estado profundo, ritos, sectas y cómo afectan a la política nacional e internacional, ciencias como la física, biología y otros, todo comparado con la Biblia, lejos de fanatismos y dogmas aprendidos en una religión. Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Este es el primer capítulo del estudio que hemos denominado El caballo de Troya y la verdad de Jesús. El caballo de Troya. ¿Qué tan cierto podría ser que este experimento que algún momento dado se llega a dar para viajar a través del tiempo y estar presentes en la vida de Jesús pudiera ser cierto? El periodista pues hace marca de algunas de las situaciones de JJ Benítez, donde dice que pues él es un periodista e investigador y que a sus 73 años que recién había cumplido, era autor de 22 libros sobre el fenómeno ovni y que había publicado ya 62 libros en su carrera, en su trayectoria. Estudiaba además el fenómeno ovni desde hacía 47 años y tenía un récord de 200 semanas donde Caballo de Troya en sus inicios se había mantenido como el número 1 en ventas, ¿no? Hablando del tema, hace una sinopsis general sobre de qué se trata Caballo de Troya. Caballo de Troya narra el viaje en el tiempo que hacen en 1973 a la era de Cristo, al 30 después de Cristo, poco antes de ser crucificado, hacen este viaje el mayor Jasón, que es un seudónimo que tiene, y Eliseo, que también es otro el seudónimo que le dan en el libro. Son dos pilotos de la NASA. Más adelante vamos a hablar en detalle de por qué optamos por trabajar este libro, por qué optamos por estudiarlo y poderlo presentar a las diferentes personas que nos escuchan. Tras años de negociaciones, Christopher Sherwood, portavoz del Departamento de Defensa americano, afirmó en julio que estaban investigando el fenómeno ovni y admite que hay numerosos informes que atestiguan estos casos. Por ejemplo, que de los años 50 a los 80 se produjeron oleadas pues bastante intensificadas. Eso lo narra JJ Benítez en esta entrevista, junto con varios puntos que vamos a estar comentando, como parte de su desarrollo militar, ¿no? Como era China, Rusia y Alemania, que se decía que en un momento dado se había llevado parte, tanto Rusia como Alemania se habían llevado parte de los secretos de los experimentos científicos de Nikola Tesla. Bueno, la gente que atestigua que a pesar de que tienen cierta tecnología, no son ellos los creadores de los extraterrestres o platillos voladores, sino que efectivamente existen. De los estudios de profecías, así como en el estudio del Dios de multiuniversos, también estamos teniendo estudios sobre este tipo de características y sobre este tipo de testimonios. En el caso de los clérigos o de las iglesias, pues muchas veces se podría decir que se les estaría cayendo el negocio si vieran que pues la doctrina no es como la predican, y luego tampoco es muy necesario tener una iglesia, que es de lo que habla precisamente Caballo de Troya, ¿no? Les pido que si ustedes son creyentes no le den carpetazo, porque de lo que se trata es de precisamente hacer un análisis de si Caballo de Troya está en lo cierto, si estuviese hecho sobre bases reales. Jasón, siendo un soldado americano de la NASA, contacta a JJ Benítez. En estos libros pues narra, por supuesto que de una manera fuera de lo normal, fuera de lo común, a un Jesús de Nazaret con una doctrina totalmente abierta, con una doctrina muy relajada.
¿Por qué es un diario? Porque los que no conocen la base de Caballo de Troya, es un viaje que hace este piloto Jasón junto con el piloto Eliseo. Hacen un viaje al pasado, a la época de Cristo, y lo único que tenía que hacer Jasón en ese viaje era acercarse a Jesús y dar testimonio de todos los eventos hasta el día de su crucifixión y de su resurrección, de inmediatamente, dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Más adelante le dice el periodista a Benítez que si él ha añadido algo a este diario, y él le dice que prácticamente nada, que lo único que él ha añadido es el principio del diario, narrando cómo fue contactado y demás por el astronauta para que él desarrollara este diario, porque pues él estaba siendo, el astronauta estaba siendo perseguido, ¿no? Ok, en los años de 60, más o menos, en el siglo XX, la NASA llevó a cabo un proyecto secreto para alterar el tejido de la realidad y permitirse viajes en el tiempo. Tras una infinidad de pruebas, se decidió que la cápsula que se llamaba Santa Claus, que era la nave usada para tal prodigio, fuese enviada a la época de Jesús. Se materializó sobre el Monte de los Olivos de Jerusalén con dos hombres de nuestra época a bordo y que adoptaron los nombres de el mayor Jasón y Eliseo. Su misión era conocer a Cristo en persona, que era lo que yo les había dicho, ¿no? Pero aquí esta redacción tiene un error porque la nave o el aparato no se llamaba Santa Claus. Quien se llamaba Santa Claus eran los procesadores que ejecutaban toda la operación, mientras que la nave en sí se le llamaba la cuna, porque se parecía mucho este artefacto a la cuna, a una cuna. Era un artefacto que medía alrededor de 3 metros de alto, medía más o menos 3.3 metros de bases que tenía y tenía un propulsor que más adelante se decide ponérsele y tenía también un peso de más o menos 1,5 toneladas, como 1.3 toneladas. Entonces, más o menos es lo que nos van narrando los libros, ¿no? Deciden hacer un viaje que a través de esta nave se deposite en el Monte de los Olivos en Jerusalén, que el libro hace mención de la teoría de cuerdas, de los multiuniversos, de los mismos universos que se encontraron en la teoría de cuerdas. Casualmente hace teoría de esto, hace mención sobre los elementos o las partículas fundamentales que existen en las fuerzas fundamentales de la física y que también son lo que nos llevan a comprender que puede existir estos viajes en el tiempo a través de gravedad y magnetismo, y aquí también incluyen las otras dos fuerzas fundamentales de la física en el caballo de Troya, que son las fuerzas de estas fuerzas nucleares fuerte y débil, que son las otras dos fuerzas, son fuerzas que forman las cuatro fuerzas de la física. Ahorita hay una nueva fuerza de la física que está saliendo, que la vamos a mencionar un poco después, que acaba de ser descubierta hace poco tiempo. En los otros estudios que hemos hecho sobre Dios de multiuniverso y demás, hemos mencionado ya esta materia oscura. Bueno, les decía yo que el caso es que en este libro hacen mención de los descubrimientos de los multiuniversos o multidimensiones que existen a través de la teoría de cuerdas, y eso fue uno de los motivos por los cuales me animé entonces a ver todos estos avances, todos estos proyectos, porque traía varios puntos interesantes que me parecían bastante claros. Entre ellos hablaban de que precisamente el Señor Jesucristo tenía que venir hasta que existiera la gran tribulación o viniera la bestia, y que también tenía que venir después de un impacto de un meteoro, que en alguno de los libros también se menciona, que se supone que este impacto de meteoro se esperaba más o menos, creo que para el 6 de octubre del 2027. Entonces, estos detalles son los que inclinaron a que pudiera yo seguir este estudio y poder después, una vez leído y una vez satisfecho sacando mis conclusiones, es precisamente el trabajo que vengo a presentarles para que ustedes lo sometan a su juicio. Como yo les decía, viajan al año
30, no al 33. Se supone que Cristo murió en el 33, pero resulta que había un desfase de tiempo del año 30. Se supone que Jesucristo tenía para ese entonces 32 años y 8 meses, que era lo que se daba testimonio en este libro de Caballo de Troya. Llega a tener Jasón un contacto directo con Cristo, donde Cristo lo reconoce desde el primer momento y empieza a decirle que él pues tiene que regresar a este tiempo y que tiene que traer este mensaje que supuestamente había recibido del Señor Jesucristo. Vamos, que estaba ya predispuesto para su tiempo, ¿no? Como el Señor Jesucristo le dice al mismo Jasón que su nombre de Jesús como hijo de Dios es Micael, que es Miguel. Y el ángel Miguel, en algunas de las profecías que estamos viendo en los libros de las profecías, también habla de que Miguel, perdón, es el príncipe de los ángeles que pelea por el pueblo de los judíos, ¿no? Y también lo menciona como el Mesías. Entonces es muy interesante este detalle. Y bueno, sería cosa de tratar de entenderlo y razonarlo en su momento. Él habla en esta parte, y otro de los motivos por los cuales también optamos por llevar este estudio, es que hablaba de que Jesucristo era extraterrestre y que los hijos de Dios eran creadores de multiuniversos. Habla de que también en un momento dado la nave del tiempo en la que viajaban estos 12 pilotos detectan que había naves espaciales en algunos momentos en los que el Señor Jesús tenía ciertas manifestaciones, así como también cuando viene que cómo convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, y cómo en un momento dado no es que lo convierta, sino que la computadora que está registrando la situación descubre que el agua desaparece y aparece vino en su lugar. Ahí donde el día de Pentecostés, cómo fue, también en los libros narra cómo fue la entrada triunfal o el Día de Ramos, que nosotros conocemos que generalmente se hacen las festividades en Semana Santa, y cómo es que sí entró en un pollino como estaba profetizado y que lo hemos visto en los estudios de las profecías que estamos llevando también. Y pues también habla de que pues hay diferentes científicos que dieron inicio a este proyecto que estuvieron en el proyecto Manhattan. Ustedes recuerdan que el proyecto Manhattan fue cuando fabricaron las dos bombas nucleares, bueno, la bomba nuclear que detonaron en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues el caso es que los científicos que desarrollan este proyecto del tiempo también estaban ahí, y también sabíamos nosotros que los mismos científicos son los que participaron en el proyecto Filadelfia, que yo les platicaba en algún momento en alguno de los otros estudios, que fue el inicio también, que fue en el proyecto Filadelfia, fue en 1942 a 1943, se desarrollaron estos proyectos, y fue también que se estaba desarrollando el proyecto Manhattan. Entonces, estos mismos científicos son los que le platica el coronel al mayor Jasón, que fue lo que empezó, de donde nació este proyecto. La información que nos dan es demasiado buena, demasiado vasta, porque como yo les decía, si en 1984, perdón, que se conoce este libro de Caballo de Troya, apenas estaba saliendo la teoría de cuerdas y se conocían las 11 dimensiones, ¿cómo es posible que podrían también comentar en Caballo de Troya que existiera cuando mucha gente a nuestras fechas no conoce lo que es la teoría de cuerdas, ¿no? O de los gigantes e hijos de Dios de los cuales da testimonio en la Biblia, y que muchos de ellos, o aparte de ellos, eran algunos de los que llamaban los ángeles caídos, ¿no? Los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Entonces, yo creo que es muy interesante. Todos esos puntos son los que a mí me motivaron a poder hacer un análisis sobre estos libros, y es el principio de este estudio. Vamos a estar viendo punto por punto muy a detalle. También vamos a ver esta partícula X17, que es la nueva partícula que encontraron, que es la quinta fuerza de las cuatro fuerzas fundamentales de la física. Ahora ya encontraron
quinta fuerza fundamental, que es esta partícula X17 y que es la que faltaba para saber cómo estaba compuesta la masa del universo.